Counting or not counting gang violence? Great. Oh my God. Go, run. Oh. Counting gang violence. Great. Counting or not counting gang violence? Great. I'm gonna give you some credit. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. El mediodía del 10 de septiembre de 2025, el campus de la Utah Valley University en Northern Utah fue escenario de un hecho estremecedor: el asesinato del comentarista conservador republicano y pro-Trump Charlie Kirk. Un disparo certero al cuello frente a miles de cámaras asistentes y una multitud reunida en un evento en vivo terminó de forma abrupta con su vida. Charlie Kirk, conocido por sus debates universitarios en torno a temas altamente polémicos de la política y la vida, se había convertido en una de las voces conservadoras republicanas más influyentes en Estados Unidos. Su ascenso mediático alcanzó su punto más alto durante las campañas presidenciales de 2024, cuando Donald Trump y Kamala Harris se disputaban la Casa Blanca. Pero hoy vamos a analizar con crudeza y rigor técnico el asesinato de Charlie Kirk. Distancias, armas, letalidad de las heridas, seguridad dentro y fuera del campus, trabajo del FBI, etc. Vamos a dejar de un lado la política, controversia y la ideología que lo rodeaban, porque este no es un espacio de debate partidista. Lo ocurrido ese día es un ejemplo perturbador de cómo la violencia política en Estados Unidos ha escalado a niveles alarmantes. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. God bless you guys. Thank you so much. Primero hay que dejar en claro quién era Charlie Kirk y por qué esta noticia es tan impactante para todo Estados Unidos y el mundo. Verás, Charlie Kirk fue un comentarista político conservador nacido en 1993 en Arlington Heights, Illinois. Desde joven mostró inclinaciones por la política y la comunicación, dejando los estudios universitarios para dedicarse por completo al activismo político. En el año 2012, con apenas 18 años, fundó Turning Point USA, una organización dedicada a promover ideas conservadoras en campus universitarios que rápidamente creció y se convirtió en una de las plataformas más influyentes de la derecha republicana juvenil en Estados Unidos. Charlie se consolidó como un rostro mediático del conservadurismo gracias a su estilo confrontativo y a sus debates en universidades sobre temas polémicos como inmigración, identidad de género, libertad de expresión, valor de las universidades y el papel del gobierno en los Estados Unidos, siendo extremadamente crítico contra los demócratas y sus posturas políticas. Su capacidad para viralizar clips en redes sociales, especialmente en TikTok y en X, lo catapultó a la fama, atrayendo a millones de seguidores, pero también a millones de detractores. El gran salto de Charlie Kirk llegó durante la era de Donald Trump. Se convirtió en un aliado mediático del presidente y en una de las voces más mediáticas de su base juvenil. Sus intervenciones públicas y presencia constante en medios le dieron un perfil internacional. Era escuchado no solo en Estados Unidos, sino también en círculos conservadores de América Latina y Europa. Durante la campaña presidencial de 2024 entre Trump y Kamala Harris, su figura se volvió aún más viral. Más allá de la política, Charlie Kirk era un hombre de familia de 31 años de edad. En 2021 se casó con Erika Franzwe, ex Miss Arizona USA, empresaria y podcaster, con quien tuvo 2 hijos que hoy tienen 3 y 1 año de edad. A menudo Charlie mencionaba que su familia era su mayor motivación y orgullo. Todo esto se enmarca en su gira American Comeback Tour, que iniciaría precisamente en la Utah Valley University en Northern Utah. Allí, Kirk se proponía debatir sin filtros con cualquiera que tomara el micrófono, abordando temas polémicos de la política, la religión, los derechos, las libertades y en general cualquier aspecto de la vida humana. El evento reunió unas 3,000 personas en el patio del Sorensen Student Center. En ese momento, Charlie Kirk participaba en una sesión de preguntas y respuestas cargada de tensión. En algún momento, un asistente le lanzó una pregunta sobre los tiroteos masivos, y justo antes de que pudiera responder por completo, un único disparo quebró el ambiente. I'm gonna give you some credit. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. La bala impactó en la parte izquierda de su cuello y de inmediato su cuerpo se desplomó de la silla, apagándose como si alguien hubiera bajado un interruptor de on-off. Con ese disparo terminó la vida de Charlie Kirk. Pero aquí tenemos que ponernos médicos, porque había gente que pensaba por unas horas que Kirk sobreviviría, pero es importante conocer la parte médica y balística para comprender la gravedad de un impacto de bala en esa zona.
Verás, el cuello es una de las regiones más vulnerables del cuerpo humano porque concentra estructuras vitales en un espacio reducido. En el lado izquierdo del cuello se encuentran la arteria carótida común y la vena yugular interna, además de la tráquea, la laringe y nervios importantes como el nervio vago, también llamado nervio neumogástrico o nervio craneal X, que tiene funciones sensoriales, motoras y parasimpáticas, siendo esencial para el buen funcionamiento de órganos como el corazón, los pulmones y el estómago. Cuando una bala lacera o secciona la arteria carótida, ocurre una hemorragia arterial masiva. El flujo en esa arteria es de alrededor de 400 a 600 mililitros de sangre por minuto, lo que significa que la pérdida puede ser fatal en 1 a 2 minutos. La presión arterial impulsa la sangre a chorro, por eso desde el primer segundo se observa un sangrado abundante e imposible de controlar sin cirugía vascular inmediata. Si además la vena yugular resulta dañada, se suma no solo más pérdida sanguínea, sino el riesgo de embolia aérea, una condición que puede colapsar el sistema circulatorio en minutos. El compromiso de la vía aérea también es un factor crítico. Un disparo en esa zona puede destruir la tráquea o la laringe, produciendo asfixia mecánica. Incluso si la vía respiratoria queda parcialmente libre, la pérdida masiva de sangre reduce de forma drástica el suministro de oxígeno al cerebro, lo que lleva a hipoxia cerebral. En cuestión de segundos, la persona pierde la conciencia y en 5 minutos se produce daño cerebral irreversible si la circulación no se restablece. Por estas razones, un disparo directo al cuello, como el que recibió Charlie Kirk, tiene una mortalidad prácticamente inevitable en un escenario fuera del hospital. Un torniquete no es posible colocarlo en el cuello, solamente una compresa o varias compresas o gasas para intentar detener el sangrado, pero particularmente en esta zona del cuello es bastante inútil. Las primeras hipótesis señalan que el tirador se habría posicionado en el techo del tercer piso del Lucy Center. Desde ese punto elevado tenía una línea de visión directa hacia el anfiteatro del Sorensen Student Center. Ahora, como puedes ver, según estas mediciones en Google Earth Pro, la distancia aproximada del disparo fue de 134 metros. El proyectil fue dirigido con precisión hacia el centro del anfiteatro, exactamente donde Charlie Kirk estaba sentado con una carpa y respondía preguntas frente a la multitud. A 134 metros, un disparo letal al cuello requiere un rifle adecuado, óptica calibrada y cierto nivel básico intermedio de entrenamiento. Sí, obviamente no se trata de un tiro olímpico ni extremadamente complejo, pero tampoco es algo que alguien que nunca ha tocado un rifle en su vida puede lograr al primer intento. Además, otro dato relevante: el edificio desde donde se disparó, del Utah Valley University, fue cerrado oficialmente en abril de 2025. Aunque el cierre fue administrativo y los espacios permanecieron accesibles hasta el final del semestre, es probable que esa zona del edificio estuviera con poca actividad en el momento del ataque. Ahora bien, ¿quién protegía a Charlie Kirk? Desde hace tiempo y debido a lo polémico de su discurso, contaba con un equipo de seguridad personal. Este era privado y contratado por Turning Point USA, con apoyo adicional de la seguridad universitaria en los campus. Estaba conformado por escoltas, personal de avanzada y encargados de control de accesos, aunque con recursos extremadamente más limitados que una protección del servicio secreto. Esa diferencia lo hacía especialmente vulnerable en espacios abiertos y ante multitudes numerosas. No está del todo claro si los escoltas de Kirk iban armados, pero al tratarse de campus universitarios y considerando la polémica que solía rodear a Kirk, lo más probable es que no. Y en caso de ser afirmativo, era probablemente con un arma corta, una pistola, la cual no es efectiva a 134 metros de distancia. Siendo honestos, en la práctica, la función de los escoltas de Kirk parecía orientada más a impedir agresiones físicas menores, como empujones, golpes, cachetadas o lanzamientos de objetos de los que debaten o el público hostil, que a detener un ataque con arma de fuego, más aún de un rifle. Aún así, no se trataba de un dispositivo mínimo. Se estima que contaba con al menos 6 o 7 guardias de seguridad en cada evento, una cifra que podía variar, pero suficiente para demostrar que nunca se presentaba completamente solo. Este ataque fue planeado con meticulosidad. Un disparo así no es fruto de un arrebato impulsivo. Exige cierta habilidad de tiro, un rifle con mira telescópica y, sobre todo, un estudio previo del terreno y de la posición del objetivo, además de una motivación ideológica y personal contra el propio Kirk. Tras el disparo, 4 agencias reaccionaron de inmediato: la policía local de Orem, la seguridad de la universidad, el Departamento de Seguridad Pública de Utah y el FBI. Sin embargo, horas después, Kash Patel, director actual del FBI, publicó en X que el atacante ya estaba bajo custodia. Apenas una hora más tarde se retractó, confirmando que el tirador seguía libre y prófugo.
Esto refuerza la idea de que el ataque fue planeado con una ruta de escape incluida. El autor nunca buscó ser capturado, abatido por la policía o quitarse la vida. Y hay que poner en contexto que el primer detenido fue un hombre mayor identificado como Michael Mallinson, quien al ser arrestado gritaba que tenía derecho a guardar silencio. En ese momento todos pensaban que él era el tirador. El segundo fue una persona de interés mencionada por el propio Patel en X, pero que más tarde, como dije, él mismo reconoció haber liberado al confirmarse que no se trataba del tirador. El despacho del condado de Utah describió al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk como, justo al este de la biblioteca, vestía jeans, camisa negra, máscara negra y llevaba un rifle largo. La reacción política en todo el mundo fue inmediata. El presidente Donald Trump calificó a Kirk de legendario y ordenó que las banderas ondearan a media asta hasta el domingo, un gesto reservado para figuras de alto rango. Incluso líderes demócratas, entre ellos los expresidentes Joe Biden y Barack Obama, el gobernador de California Gavin Newsom y la vicepresidenta Kamala Harris, también condenaron el ataque y expresaron sus condolencias. De igual forma, líderes de todo el planeta de izquierda y derecha también mandaron sus condolencias a la familia de Charlie Kirk. Pero más allá de los homenajes, este asesinato se inscribe en una tendencia alarmante en la política de los Estados Unidos de América. Counting or not counting gang violence. Great. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.